Buenas tardes, saludos a todos. Retomando esta serie de conversaciones de los lunes a propósito de el objetivo de formación que el Instituto de Políticas Públicas y FEDEC se ha planteado para este primer semestre del año. Culminamos el primer mes con una serie de conversatorios sobre el tema económico, político y también occidental, del tema de la democracia occidental con el profesor Fernando Mírez. Comenzamos un segundo ciclo, vamos a decir, en esta oportunidad, hablando de la situación de Venezuela en el panorama geopolítico actual, un tema muy pertinente dada las circunstancias del mundo, el tema de la guerra en Europa, y para eso nos pareció muy apropiado invitar al sociólogo Leopoldo Pucci, que además de ser sociólogo es un estudioso de la información, de la comunicación, una persona que nos nutre todos los días con un importantísimo resumen de noticias internacionales que si ustedes no lo leen, pues les recomiendo que de ahora en adelante se habitúen a leerlo todos los días en el Universal y los domingos un artículo un poco más extenso. Leopoldo Pucci ha sido además galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 2 oportunidades, pero lo invitamos sobre todo por lo acucioso que es en el tema del seguimiento de las noticias internacionales para que nos hable un poco de la situación de Venezuela, de cómo ve la situación de Venezuela en el panorama geopolítico. Como siempre, la modalidad es, tenemos al ponente que nos habla unos 20 minutos, luego ustedes pueden acceder al micrófono y a la cámara para hacer sus preguntas o hacerlas por el chat de Zoom también, el que quiera. Y como siempre, cierra el conversatorio el doctor Eduardo Fernández. Bueno, sin más que decirles, los dejo con Leopoldo Pucci. Voy a activarle su micrófono para no hacer feedback. Conmigo lo desactivé. Okay. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Mercedes por la invitación y al doctor Eduardo Fernández, igualmente, para en esta oportunidad intercambiar opiniones sobre algunos aspectos que tienen que ver con la situación de Venezuela, pero vinculándolo el razonamiento y el análisis a la situación internacional. De tal manera que yo he venido enfocando el asunto como sobre la base de la existencia de 2 dimensiones del conflicto venezolano. Es una dimensión interna, pero que al mismo tiempo existe una dimensión geopolítica, una dimensión internacional en este conflicto. Esa dimensión internacional tiene que ver con el conflicto entre 2 estados. Por un lado está envuelto Estados Unidos y por otra parte está envuelto el Estado venezolano. Al mismo tiempo existe un conflicto interno por sus propias razones específicas, lucha por el poder político, proyectos de país diferentes, visiones diferentes sobre la economía, sobre lo social, pugnas sociales, pugnas partidistas que han adquirido un carácter muy particular en la situación venezolana, y esas pugnas se entrecruzan, se conectan o se mezclan, pero cada una tiene su especificidad con la dimensión geopolítica e internacional. Esa pugna entre los 2 estados se fue profundizando entre Estados Unidos y Venezuela a partir del momento en que el Estado venezolano se separó del dispositivo geopolítico estadounidense. Eso fue progresivo, no fue un acto de un día para otro, no ocurrió en todos los terrenos. Desde el punto de vista del aparato económico venezolano siempre ha estado articulado al aparato económico de Estados Unidos, dejó de estarlo en el sector petrolero a partir de 2019, pero por decisión unilateral de Estados Unidos. Pero sin embargo, todo este aparato económico, financiero, empresarial, agroindustrial, siempre ha estado articulado dentro del área de influencia que pudiéramos llamar globalmente occidental. Sin embargo, desde el punto de vista
geopolítico, sí hubo una separación progresiva de Venezuela. Una transformación importante de las Fuerzas Armadas que no ocurrió en ningún otro proceso político de América Latina. En América, en Bolivia o en Chile o en Argentina ha habido cambios de gobierno. Y ha habido políticas sociales y políticas económicas distintas que se mantienen o no. Pero en el caso de Venezuela hubo una transformación completa, radical, desde el punto de vista de la doctrina militar, desde el punto de vista del armamento, desde el punto de vista de la hipótesis de guerra, que conforman una nueva realidad. O sea, la Fuerza Armada venezolana es completamente, digamos, diferente a lo que era anteriormente. Una transformación. Y también se produce una separación en materia de inteligencia y seguridad, a lo que se le añade una separación en materia de política exterior. Esa separación de Venezuela del dispositivo geopolítico de Estados Unidos no ha sido aceptada por Washington, por los distintos gobiernos de Estados Unidos. No ven, digamos, ven como un peligro que un país como Venezuela se separe de su dispositivo geopolítico. Eso trajo como consecuencia que Venezuela fuera declarada en 2014 como una amenaza, en 2015 como una amenaza inusual, extraordinaria, etc. Y ha llegado al punto y al extremo de sanciones que solo se aplican con países con los cuales hay una gran ruptura geopolítica, como es el caso de Cuba, Irán, Corea del Norte. Entonces, esas distanciamientos de Venezuela tuvo su propia evolución. Inicialmente no se vendieron todo lo que tenía que ver con los equipos para los aviones F-16 y progresivamente se fue produciendo un distanciamiento también por interés político, ideológico. En todo caso se produce el distanciamiento. Ese distanciamiento no es aceptado, se ve como un reto, como un desafío, como algo que no puede ser tolerado y se va tensando la cuerda. Por supuesto, siempre ha habido la retórica, pero la retórica es una cuestión y otra los actos propiamente dichos. Esa separación, digamos, se fue incrementando hasta llegar a un punto donde se planifica una acción concreta para revertir ese desarrollo de los acontecimientos. ¿Cómo se intenta revertir el desarrollo de los acontecimientos? Bueno, a partir de 2017 se pone en práctica un proyecto, un programa o un plan de cambio de gobierno. Y se realizan las primeras sanciones al sector petrolero en el espacio de su financiamiento. Por supuesto, ninguna empresa funciona si no tiene un financiamiento aceptado. Entonces eso deteriora lo que ya venía deteriorándose, pero se intenta provocar un colapso. El objetivo se concreta con mayor profundidad en 2019. Se aplica una estrategia de derrocamiento. Esa estrategia conjuga lo que tiene que ver con la creación de un poder dual, es decir, la creación de un gobierno interino. Se crea igualmente una amenaza militar, no porque efectivamente iba a ejecutarse o no una intervención armada en Venezuela, pero al insinuar que pudiera producirse, ya eso es un vector de presión. Solo el hecho de insinuar que todas las cartas están sobre la mesa, eso actúa fuertemente sobre el estamento militar venezolano y en general sobre el país. Pero el punto fuerte de profundidad son las sanciones, ¿no?, para esta estrategia de cambio de gobierno. Estos tres vectores o estas tres acciones tenían el propósito de provocar un alzamiento militar que rematara el cambio de gobierno. Pues bien, finalmente el proyecto, digamos, el plan no fracasa en los tiempos, en los tiempos estimados, no se realiza, se ejecutan esa acción tan fuerte que son las sanciones. Más allá de la discusión de cuánto afectan o no la economía, las sanciones son un acto de hostilidad de un Estado contra otro. No son sanciones de las Naciones Unidas, son sanciones de un Estado que quiere para obtener un objetivo.
Digamos, una sanción es equivalente y busca los mismos fines que una acción militar. Se realiza de otra manera, a veces causa daños tan fuertes como una acción militar, dependiendo del país. O sea, las acciones militares no se hacen por causar un daño abstracto, para causar daños específicos, que se hace un bombardeo o una cuestión de misiles. Es para debilitar al contrincante. Entonces, en áreas industriales o en áreas militares. Un bombardeo industrial, digamos, es el punto clave en todo lo que puede hacer una operación, además de lo que se hacen sobre instalaciones militares. Y cuando no se recurre a este instrumento para imponer la voluntad de un Estado sobre otro Estado, se ha venido recurriendo durante mucho tiempo a la otra forma de intentar imponer la voluntad, que es la sanción. Eso es distinto a castigos, a resoluciones de Naciones Unidas, que son una instancia diferente. Estamos hablando de una relación entre dos estados. El daño, por supuesto, puede ser mayor o menor, pero siempre es un acto de hostilidad. Es como si un país le lanza un misil a otro país, puede causar un gran daño o un pequeño daño, depende de dónde caiga. Pero siempre es un acto de fuerza de un Estado contra otro Estado. Ese es el caso de las sanciones en particular. Y ese era el objetivo, o sea, que en medio de las sanciones pudiera entonces provocarse un levantamiento interno, pues, en la situación venezolana. Bueno, ese es el marco del conflicto entre los dos países. Mucha gente dice, bueno, no hay necesidad. Yo creo que ha habido retórica, pero no ha habido acciones ofensivas concretas, palabras ofensivas sí, pero acciones concretas del lado de Venezuela contra el Estados Unidos. O sea, no ha habido sanciones, no ha habido actos de agresión, no ha habido, digamos, algo equivalente que desde el lado de Venezuela pueda ser catalogado de daño hacia Estados Unidos. Que lo perjudique en su economía, o que lo perjudique en términos de agresión, o de intervención en los asuntos internos. Es decir, no ha participado Venezuela en promover grupos políticos al interior de Estados Unidos. Es decir, aquí hay una relación distinta. Es un Estado que actúa contra otro. Eso se inicia en 2014, cuando se aprueba la Ley de Protección a los Venezolanos, que ya en sí mismo es un acto de agresión, porque otro Estado no puede proteger a los ciudadanos de otro Estado. O sea, los ciudadanos de otro Estado lo pueden proteger su propio Estado o las instancias internacionales. Pero recordemos una cosa, el Congreso de Estados Unidos no es una instancia internacional, es una instancia de un país, es una instancia nacional. Eso se inicia con la aprobación de esta ley en el diciembre de 2014 y después viene el decreto Obama. Bueno, luego esta situación de Venezuela, que ya se arrastraba con anterioridad, viene a conectarse ahora con la situación de Ucrania, ¿no? En el caso de Ucrania, tenemos un enfrentamiento entre potencias, tenemos la emergencia de China, es un conflicto entre países cuyas economías son esencialmente capitalistas, es decir, no es por modelos económicos diferentes, tienen sistemas políticos distintos, pero tiene que ver más con la competencia o los enfrentamientos clásicos entre las potencias durante el siglo XX o el siglo XIX. Intereses de cada una de las partes. Esos intereses, en vez de ser alcanzados por medio de la paz o mecanismos pacíficos, hay siempre la tentación de lograr que sus intereses particulares se recurra a los actos de fuerza. Entonces, Rusia ahora repite la conducta de Estados Unidos, es decir, defender sus intereses particulares por medio de actos de fuerza. O sea, lo hizo en Yugoslavia, lo hizo en Irak, lo ha hecho en Siria, en Libia, en muchos casos sin autorización de Naciones Unidas. Rusia recurre al mismo sistema, uso de la fuerza, de mecanismos de guerra para defender sus intereses.
al sentir que una expansión de la OTAN es un punto que es una suerte de agresión, y al mismo tiempo es en medio de un conflicto donde en verdad el contrincante principal es China, que es la potencia desafiante desde el punto de vista de su expansión. El capital siempre necesita expandirse y el capital chino necesita expandirse, y hay un punto de choque entre capitales con su propia dinámica y sus propios intereses. Todo esto pudiera ser manejado de forma civilizada y por mecanismos de paz, pero hasta ahora no ha podido ser de esa manera. En todo caso, es hacia allí donde debe propulsarse o intentar guiar los acontecimientos. En el caso de Venezuela, ha tomado una actitud no beligerante. Eso me parece acertado. Por supuesto, tiene lazos particulares con Rusia, e inclusive en el terreno militar, pero son muy lejanos y distintos a los del conflicto en Europa. Y es más o menos lógico que tenga una relación particular, porque fue el soporte en el momento en que Venezuela tuvo que hacer frente a la intervención externa de otro Estado. Sí, ese enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos tenía sus aliados, Colombia, la Unión Europea, varios otros países latinoamericanos, Brasil, la Unión Europea un poco más, un poco menos, pero digamos era un campo de esa alianza, y Venezuela también buscó sus aliados, como es natural en cualquier conflicto de enfrentamiento. Tienen que buscar una resolución pacífica, tanto del conflicto que se vive en Europa como el conflicto con China, que en el momento de su expansión fue objeto de medidas comerciales de corte a partir del gobierno de Donald Trump, y que se han mantenido durante todo este tiempo. Pues bien, la estrategia de cambio de gobierno fracasó. Esa estrategia de cambio de gobierno, con esos vectores de sanciones, no logró el objetivo. La nueva administración de Biden toma la decisión de replegarse, no continuar con el mismo énfasis en esa política, pero no retrocede completamente. O sea, todo repliegue no es una renuncia a los objetivos, no es ser renunciado a reintegrar a Venezuela al dispositivo geopolítico estadounidense. Lo que se ha realizado es una acción de repliegue que se realizan para recuperar fuerzas, para recuperar energía, para esperar un nuevo momento más propicio, digamos, para un relanzamiento o para escoger otro mecanismo. Estamos en esta etapa de los acontecimientos. Para que esa estrategia pueda proseguir, requiere la recuperación de las fuerzas internas, en la expectativa de que pudieran ganar posteriormente unas elecciones y que esas fuerzas internas reintegren a Venezuela en el dispositivo geopolítico estadounidense. Eso sería en principio una probabilidad, digamos, uno de los caminos que pudieran estudiarse, aunque en el futuro puede replantearse cualquiera de los caminos seguidos hasta ahora, dependiendo de las circunstancias del clima interno y de las posibilidades. O sea, no hay nada definido para todo el tiempo, por varias décadas. Pero en principio estamos frente a una situación de repliegue. De repliegue no solo decidido internamente, sino básicamente decidido en Washington. O sea, de repliegue para recuperación de fuerza. Para recuperar de fuerza interna sobre el terreno se requiere reinserción en la vida institucional y en la vida electoral de las fuerzas insurrectas, que retroceden de la línea de derrocamiento y se incorporan a la vida legal e institucional. Allí está un punto de lo que se llama ahora reinstitucionalización. Lo básico desde la óptica esta que estoy enfocando el asunto es que esas fuerzas puedan reinsertarse. Para reinsertarse se necesita vida social, vida política, vida legal. Y para ello necesitan una amnistía y una rehabilitación. No el conjunto de fuerzas de oposición que hacen parte de la vida política legal, sino las fuerzas insurgentes que fueron derrotadas entre 1919 y 2020. Esas fuerzas insurgentes
pudieran ser pacificadas sobre la base de un acuerdo que incluya su reincorporación a la vida política, electoral, de la cual se separaron en un determinado momento. La gran mayoría de los factores nunca se separó plenamente de la vida política, institucional y electoral, pero estamos hablando del factor que representa a Estados Unidos, o sea, que Estados Unidos considera como factor válido en la política venezolana, porque estamos analizando la cuestión desde el ángulo de la geopolítica y de las relaciones internacionales. En esta materia también hay muchas diferencias en Estados Unidos, en Washington, entre diferentes corrientes. Hay corrientes más propensas a que haya una reintegración parcial y progresiva, y otras que ponen un obstáculo definitivo. Si no hay esta reintegración parcial, pues todo esto tiene que ver con que el repliegue incluya en buena parte las sanciones. O sea, que no haya solo un repliegue en el discurso, sino también un repliegue interno, sino también un repliegue del factor internacional. O sea, el factor internacional, o sea, las sanciones no las aprobaron hace tanto tiempo y ya no existen. Las sanciones se aplican todos los días. A partir de las 12 de la noche, cuando comienza un día, comienzan a aplicarse las sanciones. Eso es como un bombardeo. El bombardeo es cotidiano. O sea, se prohíbe transar financieramente. Esa prohibición es permanente. Se prohíbe la venta de petróleo. Esa prohibición es permanente. Y otras muchas que, más allá de la discusión actual, que si son el factor decisivo o no, existen. Y son decisiones que son actos de hostilidad contra otro país. O sea, los efectos prácticos han sido medidos en algunos casos, hay contradicciones o discusiones sobre el monto, la cantidad o cuánto ha afectado, pero son un hecho cierto. Pues ahí están, existen, aunque sea una sola, es un acto de hostilidad. O sea, que un país ejecute, puede lanzar un solo cohete, un país contra otro, y ese es un acto de hostilidad. Ahora bien, todo esto, situación internacional, esa disputa entre dos estados, ahora se le agrega esto de Ucrania. Y hemos visto que estamos en una situación petrolera quizás parecida a la de 1973, con una gran necesidad mundial de petróleo. Y existe entonces la posibilidad de replantear todo este cuadro en términos de una nueva relación que permita que Venezuela, que es el primer país, la primera reserva mundial, que es la octava en materia de gas, hay un gran problema de gas en Europa por su dependencia de Rusia. Venezuela ha manifestado que está dispuesta a vender gas y petróleo, es decir, dar su contribución al mercado mundial. Por supuesto, está la limitante de todas estas, entre otras las sanciones, existen muchas otras limitantes. Venezuela además es un país con una experiencia de 100 años de petróleo. O sea, la experiencia siempre queda como un valor cultural, social, incrustado en la sociedad. Eso es muy importante y tiene una infraestructura mínima que no es comparable con otros países. En todo caso, se ha planteado la opción de restablecer relaciones aun cuando Venezuela no se separe del dispositivo, no se mantenga separado del dispositivo político estadounidense. Es decir, Venezuela tendría que restablecer, y Estados Unidos tendría que restablecer con Venezuela un nuevo tipo de relación. Un nuevo tipo de relaciones que admita que Venezuela es un país independiente, al grado tal que no es parte de su dispositivo. Eso tendría que admitirlo. Eso no es fácil ni sencillo para una gran potencia. Ahora bien, Venezuela no se ha integrado a otro dispositivo o otro acuerdo de seguridad con otro país. Eso lo recordaba el propio vicepresidente de Rusia, Medvedev, hace pocas semanas, que decía que en Venezuela lo que más le convenía, o en todo caso lo que más aspiraban Venezuela y Cuba, era restablecer relaciones con Occidente, y que ellos no tenían ningún acuerdo de seguridad mutua. Otra cosa es vender armas o realizar algún tipo de cooperación, pero no es un esquema de seguridad mutua. Venezuela
se salió del Tratado Interamericano de Asistencia a República, que es un tratado de seguridad, pero no ingresó a un nuevo tratado de seguridad. O sea, Venezuela no está en la obligación de defender, en caso de que haya una guerra entre Estados Unidos y otro país, no está en la obligación, que sí lo tenía cuando el Tratado Interamericano no lo tiene, porque ese tratado finalmente fue firmado para la lucha con la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció y Venezuela se retiró, y otros países latinoamericanos también. No mucho, y no lo hizo Argentina, por ejemplo, ¿no? A pesar de las Malvinas. Pero bueno, Venezuela lo que quería destacar es que no integró un dispositivo anti-norteamericano, militar, y no, tiene una política exterior independiente. Entonces, a veces con exceso, con retórica, pero es un punto importante marcar la diferencia entre ser parte, como lo es Colombia, del dispositivo estadounidense, o no ser. Pues bien, reformular las relaciones en el marco petrolero actual significa un acuerdo de largo plazo con Estados Unidos de suministros petroleros, que al mismo tiempo respete la no pertenencia de Venezuela al dispositivo norteamericano y que respete las buenas relaciones de Venezuela con Rusia y con China. Es una cuestión difícil, pero en esos términos están planteados, y así, digamos, esos son los hechos, las circunstancias. Pudiera hablarse incluso de finlandización de Venezuela, es decir, que Venezuela se compromete a no agresión, o a no servir como instrumento de agresión ante Estados Unidos, y por supuesto Estados Unidos se compromete a no agredir a Venezuela, es decir, no realizar actos de hostilidad ni militar ni económico. Entonces, eso es un asunto que hay que trabajar, pero lo razonable es que haya un acuerdo de cooperación entre los países. Acuerdo de cooperación sin pertenencia al dispositivo estadounidense, sin doctrina Monroe, que es distinto a cooperar en términos de respeto mutuo entre las partes. Ese es un punto que debe estar en debate, porque tiene que ver con levantamiento de las sanciones para comprar petróleo venezolano. ¿Está dispuesto Estados Unidos a comprar petróleo venezolano, aun cuando Venezuela sea un país que no es parte de su zona de influencia, para decirlo así, de una forma genérica, es decir, de su forma integrada estructuralmente a su dispositivo geoestratégico? ¿Estaría dispuesto en las actuales circunstancias a firmar un convenio de cooperación con Venezuela de esa naturaleza? ¿Estaría dispuesto, que es un segundo punto en discusión y que fractura en Washington, a un acuerdo sobre política interna? ¿Hasta qué grado? ¿Qué tipo de institucionalización? Porque en muchas oportunidades se dice, bueno, ¿qué califica a los ojos de Estados Unidos como reinstitucionalización? Entonces se utilizan frases genéricas, organismos equilibrados, etcétera, ¿no? Entonces, eso tendría que hacerse con mayor precisión. ¿Qué es lo que significa? ¿No? Pues, hasta dónde se puede, digamos, hasta dónde está dispuesto. Creo que hay sectores más duros, que tienen mayor tipo de exigencia, y sectores más blandos, por utilizar el lenguaje nuestro, que tienen un menor número de exigencias. Pero en todo caso, creo que está prevaleciendo el sector, digamos, prevaleciendo, sea mayoritario o no, pero tendría una capacidad de veto para hacer las exigencias máximas en términos de un potencial acuerdo sobre la situación interna. Bueno, estas son digamos, las coordenadas o el perfil o las primeras pinceladas de una aproximación a la situación venezolana desde un ángulo geopolítico, y desde la idea de que sí. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, levantar la mano o activar su micrófono. Ok, ya podemos. No sé si tú querías decir algo, Pedro Pablo. No, bueno, ya que me nombras, le doy las gracias a Leopoldo por la excelente disertación. Creo que es un lujo tenerlo y le agradecemos mucho su disposición. Pero bueno, preferiría oír las preguntas de los demás primero y después hacer alguna pregunta a Leopoldo. Aquí le preguntan, quisiera un comentario sobre las sanciones de la Unión Europea. Aliados de Estados Unidos. Bueno, la Unión Europea
los actos o sea, es un aliado de Estados Unidos, pero digamos, tiene un perfil más específico. Tomó dos decisiones, ha tomado dos tipos de decisiones. Una fue una sanción de carácter a las compras militares a Venezuela, hace varios años. Y una segunda a individualidades. Sobre la cuestión de la compra de armamento, eran sobre todo en materia de transmisión, ¿no? Cuestiones electrónicas y cuestiones por el estilo. Eso tiene una gran dificultad, nos genera un gran problema a Venezuela como Estado, como nación, porque nos debilita frente a Colombia. Es decir, si nosotros tenemos un sistema de transmisión o de, digamos, tener conocimiento por medios electrónicos, el que termina beneficiándose es el país con el cual tenemos una rivalidad, país con el cual tenemos un diferendo, o sea, tenemos una disputa territorial, y siempre se ha mantenido una suerte de equilibrio, con una cierta ventaja hacia Venezuela en la parte de la aviación, pero una especie de equilibrio porque el ejército colombiano está más entrenado, porque ha tenido que combatir durante varios años, durante muchísimos años. Si se toma una acción decisiva en esa materia, a que en la práctica quien se está favoreciendo no tiene que ver nada con elementos de otro tipo, de que se está favoreciendo es a Colombia. El segundo tipo de sanciones que realizó la Unión Europea fue algunas personalidades políticas. Se ha puesto más o menos como, se expresa en general que esas no tienen tanta importancia porque no perjudican al pueblo. Y en ese sentido tienen razón quienes así se expresan. Lo que a mi manera de ver es absolutamente incorrecto es que un Estado tenga que estar sancionando a otras personas de otros estados, se hayan comportado mal o bien. No le corresponde a un Estado sancionar. En todo caso, si se trata de tribunales, están las instancias judiciales. Pues no estamos hablando de instancias judiciales, estamos hablando de decisiones ejecutivas de un Estado, pero que están destinadas no a hacer justicia, sino que están destinadas a doblegar la voluntad del contrario, como las acciones militares, que no están destinadas a hacer justicia, sino a doblegar la voluntad de otro, en este caso, de otro Estado, porque se les sanciona en la medida en que son funcionarios importantes del Estado. Ahora, que quien haya cometido un delito se le haga un juicio, y en muchos casos puede realizarse en el exterior, bueno, eso es un asunto distinto, ¿no? Eso no es una acción que se toma para doblegar, para hacer justicia no es equivalente a un acto militar, que se realiza para doblegar la voluntad del contrario, sino que es un acto de justicia, es una cuestión diferente. Lo que hizo la Unión Europea dice que las puede echar para atrás inclusive. Es decir, que no es un acto de justicia, porque si es un acto de justicia, la gente tiene que asumir su responsabilidad. Pero no le corresponde a instancias políticas ejecutivas impartir justicia. Y además, y luego existen instancias internacionales para tales fines, pero son actos que son contra otro Estado. Imagínate que Chile, entonces, por razones políticas o por razones de interés, y entonces sanciona a los peruanos, ¿no? ¿En función de qué? De doblegar la voluntad por una razón territorial. Bueno, esos son actos de semiguerra. Entonces, por más consenso que tengan ese tipo de sanciones, muchas veces por las críticas que le hacemos a muchos de los dirigentes políticos o las personalidades que han sido sancionadas, conceptualmente eso no debe admitirse. Esa no es la forma de relacionarse entre estados. Los estados se relacionan en términos de igualdad soberana. O sea, eso es un principio básico de las Naciones Unidas. Ahora, si ese va a ser el esquema de relaciones, es decir, actos de agresión menos fuertes, pero actos de agresión en sí mismos, iríamos por muy mal camino. O sea, no había ocurrido. Ya vemos cómo toman unas medidas contra China y sancionan unas personalidades en China. Entonces China sanciona unas personalidades en Estados Unidos. Eso es como lanzarse cohetes, pero por el momento triqui-traqui, pero es como lanzarse cohetes. No es una forma de relacionarse a los estados en términos de soluciones pacíficas de los conflictos.
Pero de todos modos, como estamos más que todo en la cuestión venezolana, en Venezuela, bueno, si alguien lo sanciona, la gente dice se lo merece, pues en fin de cuentas, alguien en particular, personalmente. Pero visto conceptualmente, así no se relacionan los estados. O sea, por medio de acciones. Una cosa es la retórica, que es mala también muchas veces, y otra es los actos. Y estos son actos. Y actos que se valen de la fortaleza. O sea, que se realizan porque se es más fuerte. Entonces se tiene mayor capacidad de actuación. Entonces, bueno, en principio no, eso es lo que yo opinaría sobre lo de la Unión Europea. Y ya viendo, bueno, en todo caso, se ha asociado por otra vía. La tercera forma es que ha aceptado las sanciones de Estados Unidos para no ser sancionados a su vez, que son las llamadas sanciones secundarias. Es decir, Repsol las aceptó Eni de Italia, y en la práctica también están sancionando a Venezuela, acatando una decisión de Estados Unidos. También me parece una sanción inadecuada que recursos que pertenecen a la nación sean detenidos en el Reino Unido, Londres o en Madrid. Madrid, una suma menor de la Corporación Venezolana de Guayana, y en el caso de Londres, una suma muy grande de dinero y de oro venezolano. Esa no es la manera de relacionarse entre los países. Yo quería preguntarte por el acceso a la justicia internacional. Por ejemplo, el tema de la Corte Penal y ese tipo de procedimientos, ¿qué viabilidad tienen y si realmente son mecanismos confiables o no? Bueno, sí tienen una gran... O sea, ha sido un avance que se haya podido ir creando algunas instancias internacionales de justicia. Tiene un gran defecto, que es que una potencia como Estados Unidos no hace parte de la Corte Penal Internacional. Todo el mundo puede ser juzgado, pero los estadounidenses no pueden ser juzgados que cometan crímenes de X naturaleza. Entonces eso ya distorsiona el asunto, ¿no? O sea, ya le quita cierto prestigio, cierta validez. Pero de todo modo es un avance que se ha producido. Ya a veces sobre otras instancias distintas que no son internacionales, es cuando un tribunal de un país detiene a otra persona de otro país o le hace juicio. Eso no sé cómo son completamente esas regulaciones. Ocurrió cuando lo de Pinochet, no estaba en su propio territorio y se le hizo un juicio. Yo me pregunto si un tribunal de cualquier país latinoamericano, cuando viaje un expresidente europeo, puede ser detenido y juzgado. O sea, porque yo no, digamos, hasta qué punto alguien puede ir en Lima e introducir un juicio contra tal mandatario de tal país, de China o de España o de Italia. Pues dice, bueno, yo acuso a este señor de haber cometido tal delito. Y el tipo cometió un delito, efectivamente. Y hasta qué punto. Entonces, eso tiene muy poca regulación. Pero sí ha habido un avance, me parece que es bastante útil, siempre. Eso muchas veces se retarda. Hasta ahora solo ha sido castigado a los africanos. Pero... Y el yugoslavo claro. Yo lo sé. Entonces hay que ver hasta que, digamos, cómo evoluciona esto, pero sí es buena esta instancia. Ahora, claro, siempre habrá, si no se incorporan las grandes potencias, entonces ya es un poco como para el tercer mundo, pues, como se decía con anterioridad. Pero creo que fundamentalmente, como estamos en términos de naciones, yo creo que las naciones deberían ser lo suficientemente fuertes como para procesar sus propios problemas. Digamos, la mayoría de los casos, a veces tardíamente. Fíjate que los Asaki y Vanzetti, que fueron unos norteamericanos que fueron condenados hace como 60 años, creo que fue con el gobierno, no recuerdo, de Clinton o de Carter, que fueron, digamos, exonerados de culpa, pero ya los habían ejecutado, ¿no? Pero, digamos, la justicia vino tarde, pero una justicia del propio país. Entonces, creo que pues, lo ideal, digamos, el objetivo sería propender a que cada estado, porque cuando pasa a instancias supra, ahí ya tú puedes ver que hay otro tipo de intereses.
Pero bueno, tanto el Consejo de Seguridad para tomar decisiones sobre sanciones o la Corte Penal Internacional son parte de una evolución y una necesidad de progreso de resolver alguna parte de los problemas jurídicos internacionales. En el Consejo de Seguridad, porque es que hay sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad, es decir, son consensuales en términos de la actual estructura. Entonces, al menos tienen multilaterales, pues, porque en todo caso un tienen, Estado contra otro, no, si no son multilaterales. Entonces, eso es distinto, ¿no? Digamos, eso debe continuar evolucionando. Aquí te preguntan, ¿en qué beneficia geopolíticamente al gobierno de Venezuela el aislamiento aéreo al no autorizar vuelos comerciales a países que están dispuestos a restablecer relaciones? Bueno, en esos términos yo creo que no lo beneficia de ningún modo. O sea, no sé exactamente a qué país se refiere, o sea, qué país está dispuesto. Hay un punto que fue la pandemia. Durante la pandemia hubo muchas decisiones, no en Venezuela, en todo el mundo, de suspensión de vuelos, de prohibiciones, etcétera, vinculadas a la pandemia. Luego, las decisiones en Venezuela vinculadas a la política, digamos, Estados Unidos suspendió los vuelos, no fue Venezuela que prohibió que participación a la empresa privada. ¿Ah? Amigo Leopoldo, puche. Sí, no. Sí. Vale, buenas tardes. Bueno, amigo, el gobierno como tal ha cambiado sus políticas, como, o sea, desde el punto de vista que la veo, ¿no? Desde el punto de vista, la política la ha cambiado como más china, vietnamita. ¿Qué opinión tiene usted de esa cambio política que está utilizando el gobierno? Pero sí ha habido un cambio en digamos, en políticas económicas, ¿no? Ahora, Venezuela nunca fue como China ni como Vietnam. Es decir, la economía de Vietnam y China era estatal 100%. En Venezuela, la economía venezolana nunca ha sido 100% estatal, sino el 70% del Producto Interno Bruto, cuando se inicia el gobierno de Nicolás Maduro o termina el de Chávez, era privado. Es decir, los grandes sectores del país es de una economía mixta. La economía de Vietnam y China no era mixta, era del Estado 100%. La economía venezolana es mixta desde antes, ¿no? De la llamada Cuarta República, y continuó siendo mixta los últimos 20 años. O sea, una economía totalmente distinta a Vietnam y China. Lo que sí hubo durante este periodo es regulaciones estatales y un conjunto de arbitrariedades del Estado. Porque control de cambio, control de precios, siempre ha habido control de precios, pero de una manera excesiva. Y, digamos, una relación y una política macroeconómica equivocada. Una política macroeconómica capitalista, pero equivocada. En China no había nada de eso, ni en Vietnam, ni en Cuba tampoco. Pero bueno, estas nuevas políticas económicas de menos regulación, de menos controles y también de menos arbitrariedades que no entran en el ámbito y otra característica ha sido mala gestión. La mala gestión no es específica, pues, de un modelo, ¿no? Sino que eres mal gerente, porque, bueno. Pero en este caso, se ha habido un viraje macroeconómico, digamos, en políticas de menos controles, me parece positivo, en particular del control de cambio y de menos regulaciones estatales. Ahora, la gran característica del periodo actual es que desapareció la renta petrolera. Desapareció, para decir, se desvaneció, pues, o sea, no tiene el mismo peso la renta petrolera. Sin renta petrolera, somos un país de empresas privadas. No es que hay nuevas, hay 4 nuevos comercios, hay un grupo de nuevos comercios, pero eso no es la realidad. La realidad es porque esos nuevos comercios son sustituidos por 2 cosas, por importaciones, que siempre hemos sido un país importador, se llaman la burguesía importadora, en portugués, ¿verdad? Y el comercio. Hemos sido un país con una pequeña planta industrial y agroindustrial, pero privado, pero no tenía tanto peso porque existía la renta petrolera. Mientras existía renta petrolera, el sector privado
no utilizaba completamente sus recursos para el desarrollo, sino que utilizaba los recursos de la renta petrolera. En la actualidad, desde hace unos 2 años para acá, el propio sector empresarial, que ya existía, el sector empresarial no es el sector comercio de los bodegones, el sector empresarial son los que fabrican insumos, fabrican bolsas, fabrican pintura, químicos, o sea, fabrican diferentes cosas. No muchas, pero las que siempre más o menos se han fabricado, menos porque hay menos consumo en Venezuela. Pero es un sector privado que ha existido, al cual en el sector comercio se le han añadido unas nuevas inversiones en el sector comercio. Pero ¿cuál es el sector privado? Sector comunicaciones. El sector de telecomunicaciones no es estatal. Tenemos a Movistar y tenemos a Digitel, es mixto. El sector turismo no es estatal. El sector turismo, uno va para los hoteles, hay unos hoteles que son del Estado, van y vienen del Estado, pero el gran sector turismo es privado. El sector agroindustrial, bueno, hay unas cuantas empresas del Estado de hacer harina de maíz, pero el 90% de las empresas eran y son privadas. Eso no significa que no hayan sido reguladas, controladas, etcétera, pero son de propiedad privada las empresas. Inclusive la tierra, que por más expropiaciones que se hayan realizado, cualquier estado, de 1000 fincas, 900 son privadas. O sea, no son colujoses, más bien hay ocasionalmente. Lo que sí pasó es que muchas de esas expropiaciones hicieron que fracasaran esas empresas en particular, esas fincas en particular, pero el 90% de las fincas continuó siendo privadas, pues. Entonces, siempre hubo un intento con la reforma agraria de crear un sector distinto, pues, a la tradicional, pero bueno. Lo que digo con esto es que sí son buenas el levantamiento de las regulaciones, que podían ejecutarse con anterioridad, con mayor facilidad, porque existía la renta petrolera, pero sin renta petrolera no puede asfixiar al sector privado, que es el que hay. Otra cosa distinta es si hubiéramos sido como en China, en el que toda la empresa privada era del Estado. Entonces se le transfiere. Pero aquí en este caso no es tanto la transferencia de algunas de las unidades de producción que sí fueron expropiadas. Pero algunas, ¿no? No fue porcentualmente, no creo que llegue al 5% de las unidades de producción de Venezuela. Mira, aquí te preguntan cómo percibe la posición asumida recientemente por Argentina con respecto a Venezuela. ¿Se corresponde con el peso específico que tiene este país dentro de la comunidad Mercosur, en sintonía con los intereses de esta comunidad? Bueno, Argentina lo que se sumó en su momento a una ruptura por razones políticas. O sea, había un plan de cambiar el gobierno en Venezuela, eso requería un aislamiento diplomático. Entonces, en ese momento, la decisión es sumarse a esa política que era del Grupo de Lima, y esa política ya no está vigente, pues. Entonces, no estando vigente la política de aquel momento de 2019, que es cuando toma Argentina la medida de romper relaciones en la práctica con Venezuela. Entonces, lo normal es que eso evolucione hacia, bueno, diferencias persisten, porque son gobiernos distintos, pero las relaciones internacionales son entre gobiernos distintos. O sea, todos los países tienen relaciones con países del Medio Oriente, con su tipo de gobierno, pueden expresarse las diferencias. En el caso de Argentina puede invocarse que existen diferencias con el gobierno venezolano, pero lo normal es que haya relaciones diplomáticas entre los estados. Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Cuba, y más allá de todo lo que se diga del sistema político, económico, social de Cuba, pero Francia, Italia, España y Estados Unidos y Canadá tienen relaciones y tienen embajadas. Pero ¿por qué Venezuela no puede tener una embajada de Argentina y Argentina una embajada de Venezuela? Simplemente son relaciones diplomáticas, no significa que validas al gobierno, ni que dice que el gobierno es bueno. O sea, tener relaciones diplomáticas no significa que se considera que el gobierno con el que se tienen relaciones diplomáticas es un buen gobierno. O sea, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Cuba y no considera que el gobierno de Cuba es un buen gobierno. Trump visitó a Corea del Norte.
Y Trump visitó a Corea del Norte y Obama visitó a Cuba. Y Nixon visitó a China. Y Nixon visitó a China. Aquí le preguntan a su criterio cómo valora la posición de la ONU como organismo multilateral. Bueno, la ONU, digamos, está debilitada en la medida en que no hay acuerdo entre las grandes potencias. Eso pasó con la Sociedad de Naciones y pues, durante toda la Guerra Fría hubo una gran guerra, pues, porque era Guerra Fría, pero había un punto mínimo de acuerdo, que era la cuestión del arma nuclear. Y había una aceptación de la bipolaridad. O sea, Estados Unidos aceptaba que Rusia era un polo, la Unión Soviética era un polo, y la Unión Soviética aceptaba que Estados Unidos era un polo. Los dos admitían esa realidad. La realidad era la nueva realidad que nace de la Guerra Fría es que hay un solo polo. O sea, Rusia se convierte en un país pequeño, muy débil. China hace 20 años no era la potencia económica que es hoy. Entonces, el orden mundial se estructura en torno al sol, pues, que es Estados Unidos. Transcurren 20, 30 años y surgen nuevas potencias. En este caso surge China como potencia, surge India de alguna manera, Pakistán, pero digamos... Los países del BRIC. Los países del BRIC, y Rusia recupera un cierto aliento económico y militarmente sigue siendo una potencia, porque tiene 6.000 ojivas nucleares. Entonces, pero muy débil, ¿no? Comparado en su Producto Interno Bruto, etcétera, con los otros países. Esto, en ese mundo cambia. En este reordenamiento hacia la multipolaridad, no todos iguales, no son polos del mismo tamaño. Estados Unidos sigue siendo un gran polo desde el punto de vista militar, económico, etcétera, y por más que se diga que el dólar está quebrando o no está quebrando, es una potencia de primer orden. Tiene que reordenarse el mundo aceptando que hay una multipolaridad, o sea, una nueva visión del mundo, negociarlo más que por la vía de la guerra. Entonces, ¿qué podía haber sido una negociación en 2014? El acuerdo de Minsk sobre Ucrania. Eso era un camino pacífico para reordenarlo, el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos, al aceptar los acuerdos de Minsk, estaba retrocediendo un poquito su hegemonía absoluta, o sea, su hegemonía no es más, su preeminencia absoluta, pues. Pero en el momento en que emerge y se recupera, entonces dice, bueno, yo necesito un espacio, no me puedes acorralar. Entonces, eso se negocia pacíficamente. Eso sería el punto que había que... Por ejemplo, estamos con China, no ha habido guerra todavía. Ajá. Debería comenzarse desde ya una negociación con China. Taiwán. ¿No? Taiwán y otras las islas. Como... En estos momentos, China firmó un acuerdo con las Islas Salomón. Ellas son unas pequeñitas islas, un archipiélago de islas en el Pacífico. Al lado queda, como parte del archipiélago, pero separado, la base militar Diego García, muy importante para Estados Unidos en el Pacífico. Bueno, el alboroto que se ha armado, Estados Unidos declaró que era inaceptable ese convenio entre China y las Islas Salomón. Un acuerdo de seguridad que evidentemente lleva implícito otras cosas, ¿no? Pero hubo una reacción. Eso tiene que negociarse. O sea, el Pacífico, porque si no puedes vivir la misma situación dentro de 20 o 40 años, pues como los chinos piensan en largo plazo, entonces podemos decir en 40 años, pero puede producirse también una tensión militar. O sea, si tú sigues estancando a China, le quitas la ruta de la seda, entonces se dice, bueno, pero mi capitalismo no se puede expandir. Y el tuyo sí. Entonces, esas rivalidades llevaron a la Primera Guerra Mundial, que a su vez originó la Segunda Guerra Mundial, porque no es que la Primera Guerra Mundial fue por sistemas políticos, fue por intereses. O sea, no hablemos de la Segunda, que entra todas las otras connotaciones, la cuestión comunista de la Unión Soviética, pero en la Primera Guerra Mundial, Alemania no tenía las grandes colonias que tenía Inglaterra y Francia, ¿no? Y la misma Italia. Entonces, la India era una colonia. Entonces, a ellos no es que les dolía que fuera una colonia, les dolía era que no fuera su colonia, un asunto distinto, ¿no?
pero era la parte por el reparto del mundo. Pero en este caso, más allá de los análisis históricos, lo importante es que pueda procesarse este periodo de diferencias mundiales por la vía pacífica y de acuerdo. Y en el caso venezolano, yo siempre me inclinaría por un acuerdo de cooperación, pero con los límites propios de la independencia. Y yo hablo a veces de finlandización, pues así como Finlandia durante mucho tiempo era neutral, digamos, o sea, no beligerante, pues, ¿no? Y con un compromiso de no agresión, o sea, que no, y un compromiso de suministro, puede haber un acuerdo entre los países y no retornar, o no ir, mejor dicho, hacia un esquema, porque ahora ni se retornaría, hacia un esquema de subordinación absoluta, que ya no, que en la lógica esa que debe ser abandonada, y que creo que fue Clinton, uno de ellos, Kerry, creo que fue el que en un momento señaló que eso ya era cosa del pasado. Pero de nuevo Trump lo retomó, incluso en una intervención en Naciones Unidas. Entonces, tiene que replantearse la relación con los países de esta región, que además es como un cuero. O sea, ya salió de nuevo lo de Nicaragua, rompiendo con la OEA. Ya la OEA es una cosa, no es la institución, puede hacer, pero hay que rehacerla. O sea, una institución creada quizá en un momento muy débil de América Latina, de la Guerra Fría, de ayudar a los países latinoamericanos, pero estructurados en torno a Estados Unidos. Entonces eso siempre crea una reticencia. Puede reestructurarse y reorganizarse. Entonces un día un día esto hasta Bolsonaro sale con algo. O sea, no apoya a Putin. Eso puede pasar, o sea, tiene que otro tipo de relación con América Latina, y también acostumbrarse que en América Latina siempre habrá, aunque haya movilidad, siempre habrá grupos progresistas, izquierdas, o sea, siempre tiene una característica, pues, América Latina. Entonces, ese tipo de relaciones hay que replantearlas, y no en los términos convencionales, o sea, y mucho menos en los términos de la Florida. No, replantearlo en otros términos. O sea, las relaciones, bueno, claro, no es que vas a ser como Japón, o que eres de Occidente, pero estás en el Oriente, ¿no? No es que va a Venezuela, entonces va a ser al revés, ¿no? Manteniéndose en Occidente, pero una reformulación de la relación. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Por aquí entonces. no hay más preguntas. Vamos entonces a darle paso al doctor Fernández para que cierre el conversatorio de hoy puntualmente aquí. Se intercambia con... Muy bien. ¿De acuerdo? Y damos por concluido el excelente foro de hoy. Bueno, pues como lo dice Mercedes, hemos tenido el privilegio de contar con un excelente foro, una excelente presentación que nos ha hecho el sociólogo y periodista y amigo muy querido y muy respetado Leopoldo Pucci. Gracias, Leopoldo, por haber aceptado esta invitación, y gracias por tu contribución. Yo me atrevo a hacer algún comentario sobre el tema geopolítico, y me remonto a los acontecimientos de 1989 y los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado. El 89 cayó el muro de Berlín. En los primeros años de la década de los 90 colapsó la Unión Soviética, que era uno de los dos polos alrededor de los cuales desde 1945 en adelante había girado toda la política internacional. Toda la política internacional, después de la derrota del nacionalsocialismo y del fascismo, toda la política internacional giraba en torno a la confrontación entre el polo representado por los Estados Unidos de América y el polo representado por la Unión Soviética. Estos dos polos se vieron obligados a tener una relación más o menos civilizada, porque Estados Unidos sabía el daño que podía causar la Unión Soviética utilizando su arsenal atómico. Y Rusia sabía perfectamente bien el daño que podía causar el polo norteamericano, porque Rusia sabía el daño que podía causar el arsenal atómico de la Unión de los Estados Unidos. De modo que era una especie de equilibrio del terror, pues. El miedo que cada una de estas dos potencias tenía de que la otra utilizara un armamento nuclear, y eso se vio clarísimo, por ejemplo, cuando la crisis de los misiles y de los
cohetes en Cuba. Nunca el mundo estuvo tan cerca de un conflicto tipo Armagedón, con una destrucción del globo completo, y felizmente entre el presidente Kennedy y el presidente de Rusia, el jefe del gobierno ruso, que era Khrushchev, entre ellos dos, gracias a Dios, hubo una inteligencia que permitió desmontar aquel peligro de una confrontación fatal. Ahora, ¿qué pasó? Cayó el muro de Berlín, colapsó la Unión Soviética y parecía que el mundo quedaba con un solo polo. Incluso hay el famoso libro tantas veces mencionado de Fukuyama que habla de el fin de la historia. Hemos llegado a la Pax Americana, se acabaron los conflictos y ahora es el modelo impuesto por el polo norteamericano, pues la democracia política, la economía de mercado, la búsqueda de equilibrios sociales, etcétera, pero bajo la égida del modelo occidental. ¿Y qué pasa con esto? Que yo creo que en los altos mandos de los Estados Unidos prevalece la idea de que, bueno, ahora estamos nosotros solos. Y empieza la expansión de la OTAN, que la presentan como una organización defensiva, pero es una organización militar. Además, el nombre de la OTAN es Organización del Atlántico Norte, y sin embargo se va expandiendo cada vez más cerca de Rusia. Y entonces hay una incomodidad en los mandos que definen la estrategia del poder hegemónico de los Estados Unidos, porque hay un polo que dejó de serlo, pero todavía tiene reminiscencias y nostalgia, que lo representa Rusia. Pero es que además ha surgido otro polo que no estaba en la ecuación desde 1945 hasta 1992, que era China. Y ahora China representa un poder económico extremadamente importante. Desde luego todavía no está en condiciones de competir con los Estados Unidos, pero está creciendo. Entonces Estados Unidos se pone también muy nervioso cuando en su área de influencia más cercana, el hemisferio occidental, surge un país donde hay los conflictos y los problemas que tenemos los venezolanos y se sienten con que Rusia y China están alcanzando un protagonismo en el hemisferio occidental que ellos consideran que es incompatible con sus intereses. De modo que este es un acomodo que está buscando el mundo y Leopoldo nos ha hablado con mucha elocuencia y con mucha claridad y con muy buenos argumentos de la necesidad que prevalezcan las soluciones pacíficas, las soluciones negociadas. Por ejemplo, cuando el presidente norteamericano George Bush padre intervino en Irak, previamente logró la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y la actuación de George Bush padre en Irak fue respaldada por la comunidad internacional. Fue una acción multilateral. En cambio, cuando el presidente George Bush hijo interviene en Irak, lo hace unilateralmente, con una alianza en la cual está el gobierno inglés, el gobierno español, por cierto, que de alguna manera puede uno decir que no tenía mucho pito que tocar en esa fiesta, pero en todo caso se creó una especie de eje Washington-Londres-Madrid para una intervención unilateral que no tenía la bendición de las Naciones Unidas. Yo creo, como Leopoldo, que nosotros debemos apostar a un mundo multipolar donde haya la posibilidad de sostener muy buenas y muy cordiales relaciones entre todos los países del llamado mundo occidental, de la democracia occidental, pero que eso no excluya la posibilidad de tener buenas relaciones con China popular o la posibilidad de tener buenas relaciones con Rusia. Si se invoca el argumento de los derechos humanos, a los varios ejemplos muy buenos que puso Leopoldo, yo agregaría Arabia Saudita. Estados Unidos tiene muy buenas relaciones, excelentes relaciones con Arabia Saudita. Incluso fue el primer país visitado por Trump cuando fue elegido presidente. Y la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita fue muy privilegiada. Ahora, nadie puede decir que Arabia Saudita es un ejemplo del respeto a los derechos humanos.
Bueno, pero muy bueno esta oportunidad que nos ha brindado Leopoldo Pucci. Muy agradecidos al programa que está desarrollando Mercedes y la Dirección de Formación de IFEDEC con tanto éxito. Y bueno, seguiremos pendientes. Creo que el próximo lunes como que me toca a mí. Así que cordiales saludos y nos vemos el lunes próximo para seguir conversando en este programa de formación del Instituto IFEDEC, que es un instituto de formación política y es un instituto de promoción de políticas públicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.